Mi corazón busca sin parar. Solo en ti mi alma halla su paz. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Tomaste en ti mi gran dolor. Me diste herencia y perdón. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Fui rescatado por tu amor. Con brazos fuertes me abrazó. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, vestido y libre. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, vestido y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Hoy tengo un futuro firme y real. En tu amor descanso, mi alma en paz está. Dios les bendiga, hermanos, amigos que se conectan con nosotros una vez más a través de esta plataforma Carlos Veloso y Razón y a través de la plataforma del pastor Luis Polo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y estamos acá para compartir un debate donde pues fuimos invitados cordialmente una vez más por nuestro querido amigo Luis Polo y también tenemos la grata compañía, la grata presencia del señor Franklin González, quien va a ser nuestro moderador oficial, y pues esperamos que esto sea de edificación y de bendición para cada persona que lo vea tanto en vivo como en diferido en ambas plataformas. Así que yo paso la palabra a nuestro querido amigo Franklin González, quien será el capitán de este barco, y esperamos pues llegar a buen puerto con la cordialidad y el respeto que amerita este importante tema que vamos a estar debatiendo. Así que bienvenido, Dios les bendiga a ambos en el nombre de Jesucristo. Franklin, adelante. Bendiciones, apreciados hermanos. Bienvenidos a este magno evento entre dos apologistas de renombre. Por un lado, el apologista trinitario Carlos Veloz,
y el pastor Luis Polo, apologista unicitario. Procedemos entonces a leer el formato que me han entregado. El tema es el bautismo de Jesús en Mateo 3, 17 al 17, ¿es trinitario o unicitario? El formato tiene la siguiente presentación. 1. El tiempo de presentación. Cada apologista tendrá 2 minutos para presentarse. Lo que sí le pedimos a los dos debatientes es que todo se maneje bajo el marco del respeto, que si rebasa el tiempo de exposición o refutación, ese tiempo se le va a sumar a la contraparte, y desde ahora les pido que se abstengan de hacer algún gesto, algo de descalificación, porque se puede distraer a la contraparte y no se van a tolerar ad hominem. Y ya usted sabe, yo sé que ustedes son unos caballeros y vamos a llevar el debate en esa línea. Bien, el punto 2 del debate dice el tiempo de la primera ponencia. El pastor Luis Polo empieza, pastor. Ok. Sí. Bien, el pastor tendrá 15 minutos para presentar su primera ponencia, perdón. El señor Carlos Veloz luego tendrá también 15 minutos para presentar su primera ponencia. El punto 3 es el tiempo de refutación y de argumentación. Tendrán 10 minutos para refutar las declaraciones de su oponente y seguir argumentando su posición. ¿Estamos claros con este punto, señor Carlos? Sí, lo que pensaba era que quien comenzaba era yo por el asunto de la plataforma, pero no sé si es más cómodo para el pastor Polo comience. No. O sea, por asunto ético de la plataforma. Ok, está bien, Carlos, no hay problema. Ah, bueno, está bien. Ok, gracias. Perfecto, perfecto. Bien, el cuarto punto es el tiempo de preguntas. Cada apologista hará 2 preguntas. Cada apologista se tomará el tiempo que considere para formular la pregunta. Y cada apologista tendrá 2 minutos para responder. Y cada apologista tendrá 2 minutos para refutar la respuesta. No se podrán hacer preguntas que no correspondan al tema. Y la respuesta deberá ajustarse a la pregunta. Los dos debatientes, ¿estamos claros en estos puntos? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Carlos, excelente. Bien. El punto 5 dice que es el tiempo de conclusión. Son 2 preguntas por cada uno. Ahora, empieza uno, refuta, contesta, luego refutan y se le da la oportunidad a la contraparte, ¿cierto? Amén. Sí, está bien. Sí, sí, claro. Bien, y por último, para ver, el punto 5 dice tiempo de conclusión. Cada apologista tendrá 5 minutos para concluir su ponencia. Y el sexto punto será el tiempo de despedida. Dice, cada apologista tendrá 2 minutos para despedirse y no se pueden hacer ya argumentaciones ni refutaciones respecto al debate ya culminado, y es el tiempo de despedida. Ya teniendo todos los puntos en claro, entonces empezamos con el pastor Luis Polo. Tiene 2 minutos para su presentación, apreciado pastor. Comienza Carlos. Perdón. Sí. Es que aquí lo tenía así al revés. Claro. Empieza que tenemos que aclarar también el señor Carlos Veloz de República Dominicana, orgulloso de su tierra, el pastor Luis Polo de Colombia, defendiendo los colores. Así que tiene 2 minutos, señor Carlos, a partir de ahora.
Gracias, moderador. Bueno, primero darle la gloria, la honra y toda alabanza a nuestro Dios que existe en tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y encomendándome obviamente en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre por el cual podemos ser salvos. Agradecido, ¿verdad? Vamos a estar defendiendo la tesis de que en el bautismo que se establece en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, en este bautismo se muestra claramente la identidad de nuestro Dios en su plenitud, en donde interactúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este bautismo. Así que, bueno, Carlos Veloz de República Dominicana, como muy bien dijo nuestro querido moderador Franklin, un siervo inútil del Señor que cada día pues me pongo a los pies de Cristo para seguir creciendo en conocimiento de la palabra, pero principalmente buscando seguir creciendo en santificación. Así que esperemos que sea de agrado para los hermanos y amigos que estén conectados. Amén, amén. Un minuto exactito, don Carlos. Eran dos, ¿verdad, Franklin? Eran dos. Eran dos. Está bien, está bien. Ahora, si quiere seguir su presentación, tiene un minuto. No, porque siempre me acusan de que yo hablo mucho. Entonces, sí. Aquí estamos entre personas ya que entendemos. Pastor Luis Polo, su presentación, 2 minutos a partir de ahora. Gracias, Franklin. Bueno, primeramente agradeciéndole a Dios por la oportunidad de que nos brinda de poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Carlos Veloz, este es nuestro tercer debate. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación. Creo que es un tema que va a ser de mucha bendición. También a Franklin González, que también aceptó la invitación para moderar. Quiero saludar a toda la audiencia del canal Fe y Razón, creo que es, ¿verdad? Sí. Fe y Razón, y también a los hermanos y a los amigos que nos honran en el canal Pentecostales Apostólicos. Entonces, no siendo más, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, amén. Ya estamos listos para empezar. Tomó 48 segundos, pastor, así que empieza el señor Carlos Veloz. Ahora sí, el tiempo de su ponencia. Vamos a resetear el cronómetro. Señor Carlos. Sí. Cuando usted me indique, activo el cronómetro. Por favor, faltando un minuto, me puede avisar, por favor, aunque sea audible, me diga, falta un minuto con potencia para estar pendiente, que ya que tenemos la tesis preparada. Así lo tenga que interrumpir. Usted dice, falta un minuto y yo sigo, yo lo escucho y continúo. Listo. Empezamos cuando usted me indique. Bueno, estoy listo. Adelante, bien. Adelante, don Carlos. Bien. Desde Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, vamos a estar demostrando en esta tesis que nuestro Señor y Salvador Jesucristo recibió, como establece la profecía en el Antiguo Testamento, la bienaventuranza de ser nuestro Salvador, el Mesías, como Isaías 53 muestra el siervo sufriente, donde el poder del Espíritu Santo iba a estar sobre él, donde dice el Señor que derramará sobre él espíritu de valentía. Y esto va a ser una clara indicación de que la Trinidad es consistente, contundente y que es la doctrina correcta a la luz de la palabra del Señor. El bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante, revela de manera explícita la acción conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Constituye el fundamento bíblico más claro que tenemos los cristianos evangélicos, el pueblo del Señor. El bautismo es trinitario porque también se expresa toda la plenitud de nuestro Dios en él. En este evento se manifiesta la plena unidad y distinción de las tres personas divinas, estableciendo un modo de fe y obediencia para el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia. El bautismo de Jesús en el Jordán no fue un rito de arrepentimiento como el de los demás, sino un momento de revelación trinitaria, específica, directa, gramaticalmente clara, contextualmente entendida y revelada conforme a todos los elementos que se establecieron en el Jordán. Este texto no solo legitima el ministerio de Cristo, sino que también anticipa el mandato del bautismo trinitario, como establece Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. La escena muestra a las tres personas de la Trinidad,
actuando en perfecta armonía. El Hijo que obedece al Padre. Ojo con esto, el Hijo vino a obedecer al Padre. Y el Espíritu que unge y el Padre que lo confirma. Vamos a dar una exégesis rápida del texto de Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Jesús, el Hijo, se somete al bautismo. Verso 13 en adelante, Jesús llega al Jordán y aunque sin pecado decide bautizarse para que se cumpla toda justicia en él como establecen los profetas en el Antiguo Testamento. Esto muestra su identificación con los pecadores y su disposición a obedecer al Padre. Aquí se resalta que la misión del Hijo es encarnarse y asumir el rol de siervo sufriente, como establece Isaías capítulo 53. Aquel cordero sin mancha y sin pecado cargaría los pecados de su pueblo para redimir a su pueblo conforme a un establecimiento legal y un establecimiento de que él imputaría nuestras culpas en él para que su justicia sea imputada en nosotros. Eso también muestra el bautismo en el Jordán, bautismo trinitario. El Espíritu Santo decide. En el verso 16, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ojo con esto, el Espíritu de Dios descendía como paloma. No dice, y el Padre descendiendo como Espíritu, porque el Espíritu es el Padre que descendía al Padre, que es llamado el Hijo, porque el Hijo es el Padre que estaba viendo al Padre, que estaba también mandando al Padre descender en forma de paloma. La función gramatical del texto no muestra esto, y todo aquel que vaya en contra de la comprensión directa gramatical del texto en la distinción de las tres personas en un único Dios estaría teniendo un sesgo cognitivo para ir en contra de estos elementos. El Espíritu no viene en forma de fuego ni viento, símbolo de juicio, sino como paloma, símbolo de paz y aprobación divina. Esto es la unción mesiánica, como establece Isaías 61, versículo 1. La voz del Padre desde los cielos, verso 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No dice, este es mi Padre amado, porque soy yo mismo el Padre y yo mismo me tengo yo mismo mi misma complacencia. Aquí pudiera haber una descomprensión gramatical si dijeran que el Padre es el Hijo o el Hijo es el Padre y el Espíritu Santo quien está ungiendo, como establecen los profetas, al Hijo de Dios. El Padre afirma públicamente la identidad del Hijo como el Mesías. Se evidencia la distinción de personas. El Hijo está en el agua, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla desde los cielos. Implicaciones teológicas fundamentales en este sentido. Bueno, nosotros vemos una unidad y distinción en la Trinidad. El texto muestra claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son modos como establece quizás una visión modalista o una visión ebionita o una visión de los testigos de Jehová o una visión de los mormones o una visión que hace un daño colateral a la escritura. No, esto es una misión del Todopoderoso donde se da la distinción de personas. Contra el modalismo, obviamente, los apóstoles y los primeros hermanos en Cristo también combatieron este tipo de cosmovisión en contra de la Trinidad. Es claramente que son tres personas y hay un asunto distinguible en la economía de la salvación, en la comunión perfecta de nuestro Dios. El fundamento del bautismo cristiano, así como el Hijo fue revelado en el bautismo bajo la presencia del Padre y del Espíritu Santo, de igual manera el creyente es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como establece, repito, Mateo capítulo 28, versículo 19. El bautismo trinitario no es un simple ritual, como muchas personas lo pudieran entender, y sacándolo totalmente fuera de contexto en la comprensión gramatical del mandato directo de Jesús de que vayamos a todas las naciones para ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino una confesión pública de la fe en el Dios Trino. Y este es el modelo de la vida cristiana. El Hijo obedece, el Espíritu capacita y el Padre aprueba. El creyente bautizado debe vivir en obediencia y en conformidad con el mandato de nuestro Señor, en el poder del Espíritu y bajo la aprobación del Padre. Vamos a dar algunas conexiones bíblicas. Isaías 42, he aquí, mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu. Oigan cómo dice el Padre, el Todopoderoso, he aquí mi siervo, distinción desde el Antiguo Testamento, y he puesto sobre mi siervo mi espíritu. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Juan testifica claramente que vio descender el Espíritu sobre Jesús.
Está claro también que el apóstol en esta narrativa en Mateo está mostrando cómo Juan el Bautista en el río Jordán está de acuerdo con los trinitarios. Él vio cómo el Espíritu descendía en forma de paloma y oyó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí no se puede dañar la comprensión gramatical, el contexto de la morfosintaxis misma del texto. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Mateo capítulo 28 versículo 19, vuelvo y repito, también establece el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo trinitario que es sustentado por la palabra de Dios. Los apóstoles están de acuerdo conmigo. Juan el Bautista está de acuerdo conmigo. Los profetas están de acuerdo conmigo. Los primeros cristianos están de acuerdo conmigo. Los trinitarios están de acuerdo conmigo. El Señor está de acuerdo conmigo. El Espíritu Santo me guía para que yo esté de acuerdo con el Señor. Y Cristo me lo muestra claramente en su palabra. El bautismo de Jesús en Mateo 3, capítulo 13 en adelante, es la revelación inaugural de la Trinidad, es decir, la primera revelación de manifestación de la Trinidad directamente establecida y mostrada por el poder de nuestro Dios. El Nuevo Testamento, por ejemplo, que es bastante claro, está el pasaje donde establece que el bautismo cristiano debe ser trinitario, ya que la obra de la salvación es trinitaria. El Padre planifica, el Hijo obedece y redime, y el Espíritu Santo capacita. Y dice el Espíritu Santo, como establece Apocalipsis, y la iglesia le dicen al Hijo: ven. Y la iglesia dice: ven. Por tanto, toda la práctica bautismal que ignore esta dimensión trinitaria carece de fundamento bíblico y no les ha amanecido el conocimiento de la verdad. Acá estamos presentando en esta tesis que el bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3 versículo 3 en adelante constituye la manifestación histórica de la Trinidad, mostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en plena comunión en el plan de salvación. Este evento fundamenta el bautismo cristiano trinitario como expresión de fe genuina y de una manifestación clara para mostrar la identidad de todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Hijo, porque el Padre envía al Hijo precisamente para esos fines. En el único Dios verdadero depositamos toda nuestra confianza, como establece la Biblia. Por eso somos trinitarios. Vamos a hacer una exégesis rápida, contextual del texto de Mateo capítulo 3, versículo 13. El Hijo, Jesús, se bautiza para cumplir toda justicia. El Espíritu Santo decide sobre él desciende sobre él en forma de paloma. El Padre habla desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hay muchas complicaciones en términos gramaticales y de la lectura comprensiva, a menos, repito, que nosotros tengamos que implementar algún tipo de disonancia sobre el texto. Aquí tenemos una escena trinitaria clara en acción. Tres personas divinas que son distinguibles en un único Dios, manifestándose simultáneamente, pero en perfecta unidad. El Padre como persona, el Hijo como persona, el Espíritu Santo como persona. Voy a presentar algunos silogismos para hacer esta tesis un poco interesante, para que mi querido contrincante, mi amigo Luis Polo, pudiera abordarlo, y me gustaría que por favor lo aborde y también me presente en su tiempo de refutación cómo desmontar esta estructura silogística lógica. Premisa mayor: si tres voces, presencias o manifestaciones ocurren simultáneamente, no pueden ser la misma persona en diferentes modos, como cree el modalismo. Premisa menor: en Mateo 3, del 16 al 10 en adelante, el Hijo está en el agua, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla desde el cielo al mismo tiempo, de manera simultánea. Conclusión lógica: por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distinguibles en una misma deidad, que poseen una misma naturaleza y gozan de una misma esencia y sustancia. Un único Dios que existe en tres personas. Textos que apoyan esto: Juan capítulo 14, versículo 16 en adelante. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No dice y me dará a mí mismo, que yo soy el mismo Padre que va a mandar al consolador, que es el mismo Padre. No hay comprensión gramatical en ese sentido para tener esa conclusión que no es bíblica. Segundo silogismo, premisa mayor: la obra de la salvación es realizada por Dios en unidad de propósito. Premisa menor: en el bautismo de Jesús, el Padre aprueba
El Hijo obedece y el Espíritu Santo unge, como repito, establece claramente Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, por tanto, las tres personas distinguibles obran en una sola economía divina, plan de salvación, propósito, estrategia para salvar a todo aquel que será redimido por la sangre de Cristo, el Hijo que es enviado por el Padre. Lo que muestra la unidad trinitaria clara, específica y contundente en esta tesis que estamos presentando. ¿Textos que apoyan esto? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Silogismo 3, premisa mayor. El bautismo cristiano debe reflejar la naturaleza del Dios verdadero. Premisa menor, el Dios verdadero se revela en Mateo capítulo 3, versículo 13, como el Padre hablando para ser audible, el Hijo siendo bautizado para que se cumpla toda justicia y el Espíritu Santo ungiéndolo. Aquí está la distinción clara de las personas en la economía de ese único Dios en la Trinidad. Conclusión, por tanto, el bautismo cristiano debe ser trinitario porque es un mandato de nuestro Señor de predicar, de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Textos bíblicos adicionales para que nuestro querido Luis Polo también pudiera abordarlos un poco. Isaías 42, he aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu. Profecía mesiánica donde el Hijo es ungido por el Espíritu Santo y aprobado por el Padre. Hechos capítulo 10 versículo 38. Dios ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Juan capítulo 1 versículo 32 en adelante. Juan da testimonio del Espíritu cuando desciende sobre Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante presenta la obra trinitaria en la economía de la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La economía de la Trinidad, muchas gracias, es contundente. Concluimos pues lo siguiente. El bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante, es la primera y gran revelación ante aquellos que estaban siendo bautizados en el Jordán, cuando el Señor Jesucristo fue a cumplir toda justicia y se publica claramente de que la Trinidad en el Nuevo Testamento es consistente y contundente, y este evento muestra históricamente con claridad la distinción de personas y la unidad de propósito de Dios, donde el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo, quien está cumpliendo toda justicia como establecieron los profetas, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma para ungirlo. Es claro que la palabra de Dios, de manera contextual, de manera literal y de manera gramatical, nos da toda la razón a la verdad bíblica de que la Trinidad y el bautismo trinitario es el bautismo de la palabra de Dios. Muchas gracias. Unos segunditos ahí, señor Carlos. Muchas gracias. Detenemos aquí. Establecer. Listo. Pastor Polo, sus 15 minutos para la ponencia, su primera ponencia. ¿Estamos listos? Carlos, ¿me colaboras con mis diapositivas ahí para que las presentes en pantalla, por favor? Sí, aquí está. Ok. Gracias, Carlos. Me indica cuando, Pastor, iniciamos el cronómetro. Ya, está bien. Empezamos ahora. Bueno, 3 puntos para considerar en mi primera ponencia. Y es que nadie en el segundo, tercer y primera mitad del cuarto siglo interpretó el bautismo de Jesús como la existencia de 3 personas divinas, coeternas, coiguales, como lo cree la Trinidad. Es decir, nadie en el segundo siglo o tercer siglo que abordó el bautismo de Jesús entendía de que se estaba hablando de 3 personas divinas y coiguales. Eso nadie lo entendió de esa manera. La interpretación que hace el mundo trinitario, tal cual como se enseña en el día de hoy, es una interpretación muy tardía a finales del siglo IV.
como dijo el señor Edgar Pacheco en algún momento, la Trinidad es un desarrollo teológico. En el punto 3, ninguna persona en el segundo siglo o tercer siglo refutó a la unicidad. Ningún trinitario en el segundo y tercer siglo refutó la unicidad. Tertuliano no era trinitario, él era un semiarriano. Orígenes tampoco creyó en una trinidad de tres personas divinas y coiguales, él era un semiarriano. Hipólito nunca fue un trinitario, él nunca creyó en tres personas divinas y coiguales, él fue un semiarriano. Novaciano nunca creyó en tres personas divinas y coiguales, él fue un semitrinitario, un semiarriano. En otras palabras, no existió ningún trinitario en el segundo y tercer siglo que refutara la unicidad de Dios, porque no existía la doctrina de la unicidad de Dios en ese momento. Mi oponente jamás podría presentar a una persona que haya refutado la unicidad de Dios en el segundo y tercer siglo, que haya creído en la existencia de tres personas divinas y coiguales. Eso en la historia no existe. Bien, aquí hay un concilio, aquí hay un credo en el concilio, que es el concilio de Sárdica del año 343. Es el concilio de la iglesia, un concilio que se dio en Occidente. En el punto 4, la iglesia creía que el Espíritu Santo se había encarnado. En el punto número 5, creían que solamente había una hipóstasis o una sola persona divina. Y en el punto número 6, la iglesia creía que la distinción entre el Padre y el Hijo no era una distinción entre hipóstasis, es decir, entre personas, sino que era una distinción en roles. Eso lo dice la historia. Solamente debes ir al credo de Sárdica y te darás cuenta que en ese concilio es lo que la iglesia manifestó. Algo totalmente distinto a lo que la iglesia trinitaria enseña en el día de hoy. Vamos al texto bíblico. Resulta que en eso, cuando Jesús es bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendía como paloma. Si usted observa, el Espíritu Santo es llamado como el Espíritu de Dios, y la palabra Dios hace referencia al Padre. O sea que aquí está hablando del Espíritu Divino del Padre, el Espíritu de Dios. Ya que en Juan 4:24 la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y la palabra Dios en Juan 4:24, como la palabra Dios en Mateo 3:16, hace referencia al Padre. Así que la Biblia dice que el Padre es Espíritu. Dios, refiriéndose al Padre, es Espíritu. Ahora, si el Espíritu que descendió no es el Padre, entonces estaríamos no solamente frente a otra persona distinta, sino frente a otro espíritu distinto del Espíritu Divino del Padre. Entonces, mi oponente tendría que tener que explicar si ese Espíritu de Dios que descendía es un espíritu divino y distinto al espíritu de la persona del Padre, ya que el Padre es espíritu. Entonces, aquí hay un problema. Ahora, aparte de eso, cuando nosotros hablamos de que Jesús se manifestó en carne, la razón por la cual Jesús se manifiesta en carne es porque Jesús es espíritu. Así que mi oponente también tendría que explicar si el espíritu divino que se encarnó es un espíritu divino distinto al espíritu que descendió. O también tendría que explicar si el espíritu divino que se encarnó es un espíritu divino distinto a el espíritu divino del Padre, según Juan 4:24. Bien, sigo aquí. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 4, versículos 36 y 39, Moisés le dice al pueblo: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Por qué Moisés le dice eso al pueblo de Israel? ¿Por qué Israel tenía que aprender eso? Porque en el versículo 36, Moisés dice que Dios hizo oír su voz desde los cielos. Y ese Dios que hizo oír desde los cielos su voz fue el Dios que se manifestó en el monte
y que todos podían ver esa manifestación. De tal manera, el pueblo de Israel pudo haber creído que eran dos personas distintas, uno el que hablaba y otro el que se había manifestado en el monte. Pero Moisés dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. De tal manera, lo que Moisés le dijo a Israel que aprendiera y reflexionara es lo que tiene que aprender y reflexionar el mundo trinitario, porque cuando la Trinidad aborda el bautismo de Jesús, ellos dicen, la voz es una persona, el que se manifestó es otra persona, pero resulta que precisamente eso es lo que Moisés quiere que Israel no cometa, ¿verdad? Él le dice, la voz, Dios, hizo oír su voz desde el cielo y en la tierra hizo ver su manifestación. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Inclusive en el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 13 nuevamente se reiteran las palabras de Moisés. Y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Así que una cosa, ¿verdad? Era Dios hizo oír su voz desde el cielo, pero hizo ver su manifestación en el monte. Así que no eran dos personas distintas. Eso era lo que precisamente Moisés era lo que no quería que Israel entendiera, ¿verdad? Entonces, aquí vemos Isaías 42:1. Observe que la profecía habla de un siervo. Y dice que este siervo es escogido. Y dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Quiere decir que el Padre tiene contentamiento es en un siervo. Y cuando hablamos del Hijo de Dios como un siervo, estamos hablando del Hijo de Dios como un hombre, de tal manera en el bautismo, cuando el Padre dice, he aquí mi Hijo, en el cual yo tengo contentamiento, es el cumplimiento de Isaías 42:1, cuando dice, he aquí mi siervo. Así que cuando el Padre dice, he aquí mi Hijo, no se está refiriendo a una segunda persona de la Trinidad coigual al Padre, se está refiriendo al Hijo como un verdadero hombre, quien como hombre es siervo. Precisamente por ser hombre y siervo es que es ungido. Ahora, fíjese que la profecía indicaba, pondré sobre él mi espíritu, pero el que prometió eso es el Padre, y el Padre, según Juan 4:24, es espíritu. Entonces tendría mi oponente que responder si el espíritu que prometió el Padre sobre su siervo es un espíritu distinto al espíritu del Padre quien prometió enviarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Padre en Juan 4:24 es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu. Pregunta, si el Padre prometió enviar su espíritu, ¿está hablando de un espíritu divino distinto a él o estamos hablando del mismo espíritu? Bien, esto es una pregunta que mi oponente tendrá que responder. Bien. Resulta que en el bautismo de Jesús dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces observe que la voz sale del cielo. Entonces si la voz sale del cielo es porque el Padre está en el cielo. El detalle es que Jesús en Juan 14 versículo 10 dice que el Padre estaba en él o moraba en él. Significa entonces que mientras que el Padre está en el cielo diciendo, este es mi hijo amado, Jesús al mismo está diciendo que el Padre que está en el cielo también estaba en él, según las palabras que encontramos en Juan capítulo 14 versículo 10. No solamente en Juan capítulo 10 versículo 38 Jesús lo volvió a reiterar y dijo, el Padre está en mí. Entonces resulta que el Padre está en los cielos donde sale su voz y al mismo tiempo está en el Hijo en virtud a la encarnación. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 16, ¿verdad? Reitera o ratifica lo que Jesús había dicho y Pablo dice, Dios, refiriéndose al Padre, estaba donde en Cristo. Entonces tenemos que el Padre no solamente estaba en el cielo cuando hizo oír su voz, sino que al mismo tiempo estaba en la tierra en Cristo, según Juan 14:10, Juan 10:38, segunda de Corintios
Corintios 5:19. Entonces, según estos textos bíblicos, tenemos al Padre en el cielo y también tenemos al Padre en Cristo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos posiciones del Padre. En el cielo, cuando hizo oír su voz, y en su manifestación en carne como un verdadero hombre, según Juan 14:10, Juan 10:38 y 2 Corintios 5:19. Bien, voy a complicarle un poco más esto a mi oponente. Resulta que Jesucristo en Mateo 5:16 dice que su Padre estaba en los cielos. Esto lo dijo Jesús. ¿Dónde estaba el Padre? En los cielos, según las palabras de Jesús en Mateo 5:16. Pero el mismo Jesús que dijo que su Padre estaba en los cielos en Mateo 5:16, también dice que su Padre estaba en él, según Juan 14:10, y el apóstol Pablo lo ratifica en su segunda carta a los Corintios 5:19. A la final, ¿qué? Jesucristo, ¿qué dijo? El Padre está en los cielos y el Padre está en mí. Esas fueron las palabras de Jesús. El Padre está en los cielos, pero el Padre mora en mí. Entonces tenemos al Padre en dos posiciones, estando en el cielo, donde hace oír su voz, y estando en la tierra en su encarnación como un verdadero hombre, sin dejar de ser el Dios que él siempre ha sido, quien como Dios, siendo espíritu, trascienda su encarnación. Ahora, se complica esto más para mi oponente, porque resulta que en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 5, resulta que viene una voz y dice que viene una voz desde una nube, que es una nube de luz, ¿verdad? Y desde esa nube sale la voz que dice: este es mi hijo amado. Entonces, en el bautismo de Jesús, la voz sale del cielo. Ahora, si la voz sale del cielo, y eso indica que el Padre está en el cielo, porque del cielo sale su voz, resulta que en Mateo capítulo 17, versículo 5, la voz sale de la nube. Significa entonces que si la voz sale de la nube es porque el Padre está en la nube. El detalle es que el Padre está en la nube sin dejar de estar en el cielo, y está en el cielo sin dejar de estar en Cristo aquí en la tierra. Entonces tenemos al Padre en varias posiciones. Tenemos al Padre en el cielo, ¿verdad? Tenemos al Padre en la tierra, porque Cristo dice: el Padre mora en mí. Y tenemos al Padre entre el cielo y la tierra. Y tenemos al Padre en la nube, de donde sale la voz que dice: este es mi hijo amado, en el momento de la transfiguración. Ahora, mi oponente tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque resulta que él tiene que ubicar al Padre en el cielo según la voz que sale del cielo al decir: este es mi hijo amado. Pero también tiene al Padre en el Hijo aquí en la tierra, según las palabras del mismo Jesús cuando dijo: el Padre que mora en mí, ¿verdad? Y resulta que también tiene al Padre entre el cielo y la tierra, metido en la nube, ¿verdad? Porque de la nube salió la voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Así que cuando nosotros queremos ubicar al Padre solamente en el cielo, estamos en contra de lo que dijo Jesús en Juan 14:10, de lo que dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:19, y de lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10. El Padre está en mí, yo en el Padre y el Padre en mí. A la final, ¿qué? ¿Dónde está el Padre? ¿En el cielo? Un minuto. ¿En la tierra? ¿O estaba en la nube? Estaba en las tres. Estaba en el cielo, estaba en la tierra, en su encarnación, en su manifestación en carne, y estaba también su presencia en la nube, ¿verdad? De donde salió la voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia. Ese es el Dios que la Biblia enseña. Muchas gracias. Gracias, Pastor Polo. 14 minutos, 24 segundos. Bien. ¿Puedes bajar la diapositiva, Carlos? Ya pasamos la segunda etapa. Viene la tercera del tiempo de refutación. Consulta técnica, señor Carlos. Veo que el chat está bien animado y hay como que se están subiendo. Le pedimos que guarden la compostura y que las ofensas no llevan a nada. Es lo único que le tengo que comentar hasta este momento. Don Carlos, viene su tiempo de refutación. Tiene 10 minutos. 10 Muchas gracias, moderador.
Bueno, comenzamos con la refutación. Primero me imaginaba. Primero me imaginaba que el señor Polo no iba ni siquiera a entender su propio debate, lo que él propuso, hablar del bautismo trinitario y la identidad del bautismo trinitario en el río Jordán, donde el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y está utilizando gramaticalmente la distinción para hacer la clasificación de a quién se estaba refiriendo el Padre para que él se sintiese complacido, se estaba sintiendo complacido con el Hijo. Una cosa es que él no entienda la gramática bíblica y otra cosa es que tampoco él entienda el fundamento de su propio debate. Pero como yo soy un siervo inútil del Señor que vengo a defender la palabra de Dios, yo voy a entrar entonces en el debate que él tampoco entiende. Primeramente vamos a desmentir lo que él dijo. Él dice, nadie en el segundo siglo o los primeros cristianos tenían una concepción mínimamente entendible de la Trinidad. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Miren, la Didache. ¿Qué dice la Didache? En cuanto al bautismo, bautizad así, habiendo dicho todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Didache 7,1. Entonces ya comenzamos a desmontarle la primera falacia al querido amigo Luis Poro. Ignacio de Antioquía. ¿Qué dice Ignacio de Antioquía? Pues hay un solo Dios que se manifestó por Jesucristo, su Hijo, que procede de la eternidad y que con el Padre, distinción gramatical, que ustedes no, con todo respeto, no hacen el ejercicio correcto. Y con el Espíritu Santo, distinción gramatical. Ahí están las tres personas presentadas por Ignacio de Antioquía. Obra de todas las cosas. ¿Dónde lo puede ver? En Manesios 13 del 1 al 2. Seguimos, Justino Mártir. Porque en el nombre de Dios Padre y Señor del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo se hace el lavado en el agua. Apología 61 en adelante. Seguimos, Ireneo de León. La iglesia recibió de los apóstoles y de sus discípulos esta fe en un solo Dios Padre Todopoderoso y en un solo Cristo Jesús y en el Espíritu Santo que proclama por los profetas la economía de Dios. ¿Usted entiende lo que significa la economía en el plan de salvación? Bueno, parece que no, porque tampoco entendió su propio debate. No entendió de qué trata el debate, pues entonces vamos a meternos de lleno en la Trinidad. Tertuliano, que usted lo citó, el mandamiento de bautizar se dio y se cumplió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3, sin embargo, 1 en sustancia. ¿Usted entiende lo que significa sustancia, naturaleza, la esencia misma de nuestro Dios? En ninguna parte, ningún cristiano trinitario niega que hay un único Dios en esencia, que Dios es espíritu, pero en esencia y en espíritu existen tres personas, porque lo hace distinguible en la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cipriano de Cartago, por ejemplo, dijo, el que es bautizado debe ser bautizado en la Trinidad plena y perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo le puedo dar un montón de otros ejemplos más, pero yo quiero desmontarle primero lo que usted, pues de manera falaz, con todo respeto, está incurriendo en una total ignorancia con respecto a la historia del cristianismo, porque la Trinidad está expresada no simplemente en el desarrollo histórico del cristianismo, sino en la distinción clara que muestra la palabra de Dios y que usted debe de abordarlo en su tiempo de refutación, que yo le presenté claramente lo que significa la distinción en el bautismo que se realizó en el Jordán. El Padre sintiéndose complacido por el Hijo, y que tengamos complacencia de él. El Hijo siendo ungido por el Espíritu Santo. Usted tiene que abordar esa parte, esa comprensión gramatical y no abordarme, con un montón de preguntas, porque usted vino a que se le dé respuesta y yo lo entiendo. Usted sigue diciendo lo siguiente: el Espíritu que se encarnó, Yahweh. Yo le dije en un debate, querido Luis Polo, con todo respeto, que el término Yahweh es el tetagramatón para identificar la plenitud de Dios. Cuando usted va a Yahweh y usted lee los textos en hebreo en el Antiguo Testamento, usted va a ver la pluralidad en la singularidad del nombre de nuestro Dios, la Ejad. Esto significa que Dios es plural y se manifiesta en un concepto singular. Adonai Elohim, que presenta la Ejad, habla de la pluralidad. Para los judíos que no reconocen el evangelio, ellos dicen que esta pluralidad habla de los atributos de Dios, lo cual es totalmente falso, porque en el Antiguo Testamento también se refiere como cuando Dios dice
Y le dijo el Señor a mi Señor. Y le voy a poner un ejemplo claro que también se lo he dicho en otros debates. Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente: el Hijo superior a los ángeles. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él. Distinción gramatical de una primera persona. Y él será para mí hijo. No dice y yo mismo seré padre, porque yo soy el mismo padre, que seré yo mismo mi mismo padre. Eso no lo dice ningún texto bíblico. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice el padre enviando al hijo, y le adoraren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Quién le está diciendo eso? El Padre al Hijo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás dijo Dios: siéntate a mi diestra? ¿Quién le está diciendo al Hijo que se siente a la diestra? El Padre. Entonces usted tiene al Padre sentándose sobre el mismo Padre, pero no existe el mismo Padre, porque se va a sentar ¿dónde? Aquí el Padre dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Ahí hay una distinción de la persona, hasta que el Padre ponga a sus enemigos, a los enemigos del Hijo, por estrado de sus pies. Enviado para servir por causa de los que heredan la salvación. Entonces es increíble que yo le he repetido esto en otro debate, querido Luis Polo, y usted venga a decir otro tema de debate y hacerme un montón de preguntas. Mire lo que usted termina diciendo: la voz está en el cielo, el Padre está en el cielo. A ver, el Padre no es omnipresente. Usted le quiere quitar la omnipresencia al Padre, usted le quiere quitar la omnipresencia al Espíritu Santo. Ahora, el Hijo que está en la tierra recibiendo el bautismo, ¿dónde los apóstoles dicen el Padre fue a recibir el bautismo? ¿Dónde los apóstoles dicen que el Padre dice: este es mi Padre amado, en el cual yo mismo me tengo yo mismo mi misma complacencia? Porque ustedes tuercen y tergiversan el contexto gramatical y literal del texto. Usted está preguntando que si el Padre que está en el cielo también está en todas partes. Nosotros los cristianos trinitarios creemos que el Padre es todopoderoso, es omnipotente, está en todo lugar, igual que el Espíritu Santo. Ahora, el texto que usted debe de abordarlo gramaticalmente dice claramente que el Espíritu descendió hacia el Hijo para ungirlo en forma de paloma. Y el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él, escúchenlo, no dijo: este es yo mismo el Padre, escúchenme a mí mismo. No lo dice así el texto. Aquí está mostrando una identificación clara de las distinciones de personas que están en el Jordán. Usted sigue diciendo lo siguiente. Yo no sé qué le voy a refutar, porque usted cambió el debate. Tenemos al Padre en el cielo y está en Cristo. A ver, si el Padre está en Cristo, entonces Cristo no es el Padre. Si el Padre está con el Hijo, está en el Hijo, entonces el Hijo no es el Padre. El Padre está con el Hijo y el Padre está en el Hijo. El Espíritu Santo por igual. A ver, el Espíritu Santo. Gracias. El Espíritu Santo está en usted. Para mí, el Espíritu Santo no está en aquellos que niegan la Trinidad. Pero la pregunta es: si el Espíritu Santo está en mí, yo soy el Padre. Si el Espíritu Santo mora en mí, yo soy el Padre. Porque yo soy un siervo del Señor, y el Espíritu Santo dice en la Escritura que mora en nosotros y nos redarguye de todo pecado. Entonces yo soy el Padre. Y el Espíritu Santo es el Padre, porque el Espíritu Santo mora en mí, el Padre mora en mí y el Hijo también mora en mí. Entonces, usted tiene que profundizar más en la parte gramatical, en lo que indica la palabra de Dios. Y de hecho, Apocalipsis habla claramente lo siguiente. Voy a terminar con esto, querido moderador. Apocalipsis claramente dice lo siguiente: gracias y paz a vosotros, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel,
aquel que está sentado a la diestra del Padre. Entonces usted no tiene a Cristo a la diestra del Padre, aquel que aboga por nosotros, aquel que intercede por nosotros, el Señor que está siendo nuestro abogado, nuestro redentor, aquel que delante del Padre es el que nos establece justicia. Y el Padre se sintió complacido en la cruz del Calvario, en la satisfacción, en el sacrificio de Jesucristo. Y que el Hijo está recibiendo los rollos del Padre, que recibe toda gloria, honor y honra, igual al Padre, junto al Padre, consustancial con el Padre. Ahora yo le pregunto, el Espíritu Santo que está en la tierra, que le dice al Hijo, ven, como establece Apocalipsis. El Espíritu Santo es el Padre diciendo, ven aquí en la tierra. Usted tiene que demostrar eso claramente en las Escrituras. Gracias. Gracias, señor Carlos. Se pasó 30 segundos. Don Carlos, podemos evitar los adjetivos, los calificativos. Lo hizo muy sutil, de manera falaz, es decir, mentiroso al contrincante. Sí, está grabado y lo podemos ver. De todas maneras, lo hizo muy sutilmente y tiene el micrófono apagado, pastor. Adelante, hermano, procede, tranquilo. Bien, bien. Excelente. Entonces, vamos con los 10 minutos de refutación del pastor Polo a partir de este momento. Adelante, pastor. Ok. De todas formas, por favor. Pastor, de todas formas tenemos ahí a favor suyo 30 segundos que... Tranquilo, que yo me entiendo con Carlos, ya, tranquilo, nosotros somos amigos. Ya él conoce mi carácter y tranquilo, no ha pasado nada. Me dicen si es que el micrófono se escucha bien, si yo bajo un poquito. Estos micrófonos son muy bajitos a veces. Todo está bien, no ha pasado nada. Sí, solicitó algo. La diapositiva, Carlos, por favor. Bien, empezamos a partir de ahora, pastor. Bueno, Carlos, mira, te voy a refutar muchas cosas que dijiste, vamos a ver si me alcanza el tiempo. Cuando Jesucristo dijo el Padre que mora en mí, no lo hice en el mismo sentido que tú quieres aplicarlo, como si el Espíritu morara en nosotros. Precisamente Jesús, hablando del Padre, cuando dice el Padre que mora en mí, fíjese que Jesús, hablando del Padre, habla en primera persona cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no dice tanto tiempo hace que está, sino hace tanto tiempo que estoy, refiriéndose al Padre. O sea, Jesús habla del Padre en primera persona y después dice, y no me has conocido, en lugar de decir, y no le has conocido, si es que el Padre fuese otra persona distinta. Entonces, tu ejemplo no tiene validez en esto. Bien. Mira, Carlos, tienes que analizar el conocimiento de lo que es la patrística. Mira, Ireneo de León, en el libro que estoy presentando, dice que Cristo, siendo Espíritu de Dios, se hizo hombre sufriente. Y Ireneo de León, a diferencia de los gnósticos separaban al Padre del Verbo, como lo hacen los trinitarios, y los gnósticos separaban al Espíritu Santo del Padre, como lo hacen los trinitarios. Ireneo de León jamás hizo eso. Y él siempre habló, ¿verdad?, del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, no en el sentido que tú lo presentaste. De tal manera, Ireneo de León creía que Jesucristo era el único espíritu, ¿verdad?, que se hizo un hombre sufriente. Eso por una parte. Citaste a Justino Mártir. Mira, Justino Mártir no era trinitario, ¿verdad? En su primera apología, capítulo 33, versículo 6, decía que el Verbo era el mismo Espíritu Santo. Eso no lo creen los trinitarios, ¿verdad? Citaste a Ignacio de Antioquía. Mira, Ignacio de Antioquía nunca fue trinitario, jamás creyó en tal cosa. En los textos que estás en pantalla, después del debate los puedes revisar. Ignacio de Antioquía creía que Jesucristo, ¿verdad?, era el Espíritu que moraba en nosotros como templos que somos de él, ¿verdad? Eso lo dijo en su carta a los Efesios, capítulo 15, a los Filadelfianos, en su prólogo, y también lo dijo en otras cartas, porque él no era trinitario, ¿verdad? Cuando te cité el concilio de Nicea, te dije que la iglesia
Carlos, la iglesia. Y si tú eres parte de esa iglesia de los primeros siglos, tienes que creer en lo que creía la iglesia. ¿Qué creía la iglesia? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo se encarnó, que solamente hay una sola persona divina y que la distinción entre el Padre y el Hijo no era una distinción de hipóstasis como lo cree la Trinidad en el día de hoy, sino que era una distinción de roles como lo cree la unicidad en el día de hoy. Entonces, cuando nosotros abordamos el texto del bautismo de Jesús, claro, nosotros notamos una distinción, pero la distinción no está en hipóstasis o en personas divinas, sino en manifestaciones o formas de existencia de esa única persona divina. Mira, ¿verdad? ¿Para qué te mencioné esto? Mira, yo no me he salido del debate, yo siempre debato, ¿verdad? Porque, y no me he salido del debate, mira. Te voy a explicar por qué cité esto. Porque resulta que cuando tú abordas el bautismo de Jesús, tú dices, el Padre está en el cielo, ¿verdad? Y tú dijiste, el Hijo está en la tierra. Entonces yo te menciono estos textos para que te des cuenta que el Padre no solamente está en el cielo cuando mencionó su voz, sino que estaba en la tierra, ¿verdad? En virtud a su encarnación. Y te mencioné, ¿verdad? Lo que es la transfiguración de Jesús, porque resulta que el Padre hace oír su voz desde la nube, ¿verdad? Entonces, si él hace oír su voz desde la nube, es porque la presencia del Padre está en la nube sin haber dejado el cielo y sin dejar de estar en Cristo. Y tomo esto para llevarlo al bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos al Padre existiendo tanto en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Y entre el cielo y la tierra, tal cual como te mencioné en estos textos bíblicos, ¿cierto? Entonces, cuando sale la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, también te cité Isaías 42:1, que la profecía decía que, ¿verdad? Que Dios dijo, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso es la profecía del bautismo de Jesús. Así que cuando Jesús dijo, cuando Dios dijo, he aquí mi hijo, en quien tengo complacencia, ese hijo se está refiriendo a un siervo, a un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el Hijo de Dios es un hombre, ¿verdad? Pero es un hombre en virtud a la manifestación del único Dios, el Padre, como un verdadero hombre, sin dejar de ser el Espíritu omnipresente y omnipotente que lo llena todo. Eso es lo que yo te estoy presentando. Aparte de eso, tú tienes un gran problema y una gran complicación. ¿Por qué? Porque resulta que yo también te cité aquí que el Espíritu de Dios descendía. ¿Por qué la Biblia no dice el Espíritu Santo? ¿Por qué el escritor dice el Espíritu de Dios? La palabra Dios, ¿a quién hace referencia? Al Padre. ¿Por qué? Porque en Juan 4:24, Dios, refiriéndose al Padre, es Espíritu. Y si el Espíritu Santo que descendía no es el Espíritu divino del Padre, entonces estamos frente a otro Espíritu divino. Eso sería un politeísmo. Ahora, resulta que tú hablaste de que el Hijo se encarnó. Carlos, mira, ve. Si Jesús era espíritu desde la eternidad y siendo espíritu se encarnó, pregunta, ¿ese espíritu divino que se encarnó es un espíritu divino es un espíritu divino y distinto al Espíritu Santo? O sea, tenemos un espíritu divino encarnándose y ese espíritu divino que se encarnó es un espíritu divino y distinto al Espíritu Santo, o es un espíritu divino y distinto al espíritu divino del Padre, ya que el Padre es espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú abordas el bautismo de Jesús de la manera que lo has venido abordando en el debate, no solamente tú estás presentando a tres personas divinas, es que estarías presentando a tres espíritus divinos y distintos en virtud a cada persona distinta que tú presentas como una Trinidad. Por ejemplo, el Padre está en el cielo y hace oír su voz. Ese Padre que está en el cielo, ese Espíritu, tú tienes que decir que sí. Bueno, bien, el Espíritu de Dios que descendió es un espíritu distinto
distinto, el espíritu que descendía es un espíritu distinto al espíritu divino del Padre que estaba en el cielo. Si tú dices que sí, has caído en politeísmo. Y si dices que no es, que es el mismo espíritu, entonces estás tocándole la puerta a la unicidad de Dios. Si tú dices que es un espíritu distinto, estás cayendo en un politeísmo. Y si dices que es el mismo espíritu, le estás tocando la puerta a la unicidad de Dios. Hoy tú tienes que elegir en qué bando tú te vas a quedar. Si tienes que decir que no es el mismo espíritu, entonces eso es politeísmo. Si dices que sí es el mismo espíritu, entonces yo te abro la puerta para que entres a la unicidad. Pero hoy te vas a definir como un politeísta o como un unicitario. Y en las preguntas te lo voy a hacer mostrar. Entonces, resulta que cuando tú dices, es que ahí está el hijo, sí, pero es que el hijo es presentado como un hombre. Citaste Isaías 53 en tu primera ponencia, lo citaste, Carlos. Hablaste del siervo sufriente. Para que hablemos del siervo sufriente, tienes que hablar de Jesucristo como un hombre. No puedes presentarlo de otra manera. Entonces, el siervo sufriente, ¿quién es? Es su nombre. Tú hablas de que Jesucristo vino para hacer la voluntad del Padre, para obedecer al Padre. La única manera en que Jesucristo sea obediente es porque es un siervo, según Isaías 42. Entonces, cada vez que tú presentas a Jesús como hijo de Dios, ¿cómo lo estás presentando? Como un siervo obediente, como un hombre que fue ungido, como un hombre que fue obediente, ¿cierto? Como un hombre que fue enviado, y en fin, ¿verdad? Entonces, todo eso, todo eso es lo que tú tienes, todo eso es lo que tú tienes que mostrarnos aquí. Porque cada vez que tú cada vez que tú hablas, ¿verdad? Cada vez que tú hablas del Hijo de Dios, lo estás presentando como un siervo. Perdón, hermano. Qué pena. Bueno, se me va. ¿Verdad, Carlos? Mira, cada vez que tú presentas a Jesús como el Hijo de Dios, no le estás presentando como una persona divina y distinta a la Padre, lo está presentando como un hombre que fue ungido, un hombre que fue obediente, un hombre que fue limitado en espacio, tiempo y conocimiento, pero jamás estás presentando al Hijo de Dios como una persona divina y distinta al Padre. La Trinidad jamás se creyó en el segundo y tercer siglo. Gracias. Y perdonen la inconveniente. Gracias, Pastor Polo. Bien. Entramos en el cuarto punto, en los tiempos de preguntas. Cada apologista tiene puede tomarse el tiempo que requiera para hacer la pregunta y la contraparte tiene 2 minutos para responder. De igual forma, el que hizo la pregunta tiene 2 minutos para refutar. Bien, empieza el señor Carlos. ¿Estamos listos, don Carlos? Empezamos. Sí. Aquí no hay tiempo. Puede hacer su pregunta, señor Carlos. Muchas gracias, moderador Franklin. Querido Polo, ya que no me abordaste para nada la tesis que te traje, que sí era del tema del bautismo en el Jordán, donde se muestran la distinción de personas mencionadas ahí, y tú te fuiste a tratar de establecer una comprensión totalmente disonante y discordante de lo que dicen los textos en términos gramaticales. Yo te voy a preguntar, según Juan capítulo 8, versículo 17 en adelante, ¿cuántos testigos se están presentando para que por boca de esos testigos se establezca toda justicia? ¿Cuántas personas, cuántos testigos se están mencionando de manera distinguible para que se establezca toda justicia? Pastor Polo, ¿entendió la pregunta? Sí, por favor, aunque está en pantalla. Bueno, me imagino que yo vine preparado para esa pregunta y por eso traje mi diapositiva. Pastor, gracias. Tiene 2 minutos para contestar. ¿Usted va a dejar diapositiva ahí? Porque se va a prisar esto aquí. No, está bien, yo te voy a responder y te voy a explicar la respuesta, porque tengo 2 minutos para responder. Ah, ok, adelante. Ok. Bien. Pastor, un momento, a partir de ahora. Claro, aquí hay 2 testigos, porque el primer testigo es de Jesucristo como un hombre. Y el segundo testigo es el Padre como el único Dios verdadero. Entonces, aquí no estamos frente a 2 personas divinas y distintas. Estamos frente a una sola persona
que existe como un verdadero hombre y existe como el único Dios verdadero, el cual es el Padre. Porque si tú lees el contexto, ¿verdad? En ese capítulo 8, versículo 26, observa que Jesucristo dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces encontramos que Jesucristo es un hombre que está limitado, ¿verdad? Y está limitado que lo que habla tiene que ser porque lo escucha. En ese mismo capítulo, en el versículo 28, Jesús dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces aquí vemos que Jesús está siendo enseñado, Jesús está aprendiendo. Entonces Jesús está aprendiendo porque es un hombre. Entonces Jesucristo está presentándose como un hombre enviado, pero al mismo tiempo está hablando del Padre, quien es el solo Dios, pero nunca está hablando de personas distintas. Lo que encontramos aquí es a una sola persona distinta en dos formas de existencia, y que en cuya forma de existencia tiene una operación como hombre humana y como Dios divina. ¿Lo deja hasta allí, pastor? Sí, está bien. Listo. Gracias, pastor Polo. Señor Carlos, tiene 2 minutos para refutar la respuesta a partir... ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. A partir de ahora. Mire, querido Polo, ese es el problema que yo veo con los unicitarios de su línea. Ustedes terminan negando que Jesucristo es Dios. Oiga lo que usted fue capaz de decir en esa respuesta. Que ahí se está hablando del Padre como Dios verdadero y de Jesucristo como un hombre. Pero el texto aquí habla de que son dos personas que por boca de estos dos testigos, porque está haciendo una correlación y una línea profética como establece el Antiguo Testamento, para que por boca de dos o más testigos se establezca toda justicia. Yo le voy a leer el texto porque ustedes lo que veo es que, con todo respeto, hay una descomprensión gramatical. Y en vuestra ley está escrito, esta es la ley de Dios, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Está haciendo un paralelismo con el Padre y con el Hijo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Cristo da testimonio de mí mismo, dice él, de él mismo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cómo es posible que usted no pueda ver la distinción de personas cuando el Padre está dando testimonio del Hijo y el Hijo está dando testimonio de él mismo? El Hijo debió haber dicho, yo doy testimonio porque yo soy el Padre, y el Padre, que yo soy yo mismo, voy a dar testimonio de yo mismo, y se acabó el tema ahí. El Padre da testimonio porque es por boca de dos y está haciendo un paralelismo con los dos testigos para que toda justicia se establezca. El Padre da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio de él. Ahora, usted dice que de ahí solamente está hablando del Padre como el gran Dios verdadero. Entonces el Hijo no es el gran Dios verdadero. Entonces usted le está quitando la identidad divina a Cristo. Entonces Cristo ya dejó de ser el Padre para usted también. Porque usted dice, bueno, el Padre que está en el cielo es que él está dando testimonio del Hijo, que simplemente es un hombre, y el Padre en el cielo es el Dios verdadero. El Hijo en la tierra no es el Dios verdadero. Entonces ya usted pasó de unicitario modalista, pasó a testigo de Jehová. Usted está poniendo a Jesucristo por debajo, y la palabra de Dios dice que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Dios verdadero. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Señor Carlos, hasta el momento llevamos el debate en un buen nivel, pero descomprensión, esa fue la palabra que usted utilizó. Eso es una tómine, está diciendo. Distinguido moderador, es que esa es parte del desarrollo de mi argumento. En mi argumento yo quiero mostrar que hay una descomprensión gramatical. Si no uso la palabra, adelante. No es una hominem, es parte del argumento. Sí, bueno, eso llamarle bruto no, es una descomprensión. Bueno, que lo pruebe entonces. Tranquilo. No pasa nada, moderador, no pasa nada. Pastor Polo, puede hacer su pregunta, no hay límite de tiempo. Adelante. Ok, Carlos, mira, mi pregunta es la siguiente, más, si la pueden presentar, te lo agradecería. Formúlela para que no se nos frise esto. Usted la puede formular, yo la anoto.
y no pasa Ok, nada. bueno, está bien, está bien. Bueno, bien. Si Jesús antes de si Jesús antes de manifestarse en carne era espíritu divino, mi pregunta es la siguiente. ¿El espíritu que descendió en el bautismo es un espíritu distinto al espíritu que se encarnó o es el mismo espíritu que se encarnó? ¿Sí me va a entender la pregunta o no? ¿O la repito? Claro, claro. ¿Entendió la pregunta, señor Carlos? Sí, la entendí. Claro Bien. que sí. Tiene 2 minutos. Porque yo puedo repetir. Tiene dos minutos para responder, señor Carlos, a partir de este momento. Muy bien. Como dice la Escritura, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El término pleroma, y también se utiliza el término hipóstasis, está hablando ahí de la esencia y la naturaleza de nuestro Dios, un único Dios en tres personas. Yo se lo expliqué hace un tiempo con respecto a la ejad. Pero si nos vamos en un término gramatical, en el mismo término gramatical, cuando se establece, por ejemplo, y aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, ahí hay un aoristo pasivo indicativo, plural. Cuando uno utiliza el término, por ejemplo, anoigo, que es abrirse, hay una acción divina y los cielos se abren y entonces ahí hay en esa acción una identidad clara de que el Espíritu del Señor está descendiendo sobre otra persona, que es el Hijo, que a usted le quitó la divinidad en la tierra. Y el Padre es el que está hablando en los cielos, porque dice que se abrieron los cielos y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por eso digo que ustedes tienen que centralizarse en la comprensión gramatical del texto para dar la identidad. Es distinto en persona, pero es lo mismo, es igual, es relacionado con la naturaleza del Padre y con la naturaleza del Hijo y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo en la parte divina, teniendo también una naturaleza humana. Si usted reconoce que hay una encarnación y esa encarnación no quita, ni mezcla, ni desaparece la naturaleza divina del Hijo, aunque usted dijo que el Dios 30 segundos. El Dios verdadero no es el Hijo, obviamente usted tiene que volver a estudiar qué significa la encarnación del Verbo. ¿Lo deja hasta allí, señor Carlos? Sí. Le sobraron 15 segundos. Listo. Bien. Pastor Polo, tiene 2 minutos para... Espere. Listo. Carlos, bueno, primero que todo es que yo nunca he dicho que Jesucristo no es el Dios verdadero en este debate, no sé por qué lo está sacando. Pero a ver, pastor, le van a dar un tiempo de gracia. No, denle su tiempo. Está bien. Solamente no se vale así. Ustedes vinieron los dos. Está bien. No, es que ya es con mi pregunta, Carlos, mira. La pregunta, sí. Ok, Carlos, mira, ve. Tú me preguntas. No me ponga nervioso, ni usted ni el moderador, no me ponga nervioso. Carlos, mira, ve. Carlos, tu pregunta, yo la respondí tal cual como tú la hiciste, ¿verdad? Yo te pregunté si el Espíritu Santo que descendió, el Espíritu Divino que descendió, es el mismo Espíritu que se encarnó, ¿sí o no? Quiero un sí y quiero un no. Porque a ver, yo le respondí conforme a la estructura de la pregunta. Yo le respondí. No. Yo te pregunté. Moderador, ¿y qué es esto? Me cambian el debate y ahora... Carlos, mira, por eso es que yo te dije que quería mostrar la pregunta en la pantalla. Pero usted me hizo la pregunta y yo le respondí. Bien. No. Yo lo que necesito es que tú me respondas, mira, Carlos, mira, yo quiero que tú me respondas con un sí o con un no. La pregunta fue... Es que la primera... Usted desperdició... El Espíritu Divino que se mantiene. Pero moderador, yo no voy a responder porque ya yo respondí, moderador. Ya yo respondí. Sí. No respondí. Vamos a hacer... Guárdala para la próxima, Polo. Guárdala para la próxima. Carlos, mira, ve. Carlos, mira, ve. No me respondiste la pregunta. Bueno, perdón. Carlos, dame un sí o dame un no a mi pregunta. Pastor, vamos a hacer un llamado a... Carlos, dame un sí o no. Pastor. Porque eres politeísta o te vuelves unicitario. Bien, ahora, este debate te vuelve así. Carlos, dame un sí o dame un no. Lo que sí es cierto es que dentro de las reglas de las preguntas, en la última parte dice que la respuesta debe ajustarse a la pregunta. Claro. Bien, esa es la objeción que está presentando el pastor Polo. Y Carlos, necesito un sí o un no a la respuesta, Carlos. Dame un sí o dame un no.
Nada Pero es más. que Sí, el desarrollo de su pregunta no era con un sí o con un no. Yo le desarrollé, claro, entonces la yo le pregunta, desarrollé Carlos, una mira, respuesta. Bien. te la voy a leer, te la voy a leer, te la voy a leer, te la voy a leer. Pero, ok, El Espíritu Santo, mira, ¿qué te voy a tal leer si la Polo pregunta. pasa a ser el moderador y el moderador pasa a ser No. el debatiente? No, Carlos, Eh, mira, ve, Carlos, mira, ve. Si Vamos, quieres poner la pantalla, mira, Carlos, mira, Carlos, mira, escucha. Te la voy a volver a leer, por eso yo quería colocarla en la pantalla. El Espíritu Santo que descendió en el bautismo, ¿es un espíritu distinto al espíritu que se encarnó o es el mismo espíritu que se encarnó? Entonces Bien. responde, ¿es el mismo espíritu o es un espíritu distinto? Eso es, nada Ok, más, dime. ¿Es entonces, un espíritu distinto o es a el ver, mismo espíritu? Pablo, yo te tengo aprecio. Vamos a ver acá. Yo te voy a Ajá, pero responder. Yo te voy a Carlos, ¿por qué no responder quieres con esto. responder? Pero, Polo, tú estás ahora controlando el debate, manipulando todo Bien, acá. un momento. Mira Un que momento. el moderador me ha está bien. llamado la Momento, atención 2 veces. momento. Pastor, eso es cierto, eso es cierto. Quiero Dale. ser imparcial, no llevemos el debate a este Listo, punto. yo le voy a refutar, yo Bien. le voy a refutar, yo le voy a refutar. Sí, Pero yo te voy a que es hacer el mejor. favor, Luis, yo te voy a hacer el favor de responderte, pero tú no puedes condicionar mi respuesta, por eso no sería un debate. Eso sería un adoctrinamiento tipo el Joker. No, yo te voy a responder conforme a la respuesta trinitaria. Yo te dije claramente y te lo mostré con un análisis breve morfosintáctico, porque me tomaría todo el tiempo para, mínimamente lo poquito que yo he aprendido de otros hermanos, sobre la comprensión gramatical, incluso en el idioma en griego, de que ahí se está hablando de manera distinguible, como te lo presenté en mi tesis, que no lo abordaste y por eso cambiaste el debate, y te lo presenté con silogismos, de que el Espíritu Santo en esencia es el mismo que el Padre y que el Hijo en su naturaleza divina, aunque el Hijo también asumió una naturaleza humana y por eso son distinguibles. El Padre no fue que se encarnó, el Espíritu Santo no fue que se encarnó, pero la esencia de su naturaleza es la misma, te lo dije en la respuesta. Es Bien. un sí, es la misma esencia, pero es distinguible en que son distintas personas, distinguibles en ese único Dios. Yo te lo dije. Listo, claro. Carlos, gracias. Ok, gracias, Carlos, gracias. Está bien. Mira, Carlos. Bien. Un momento, Pastor. Colabórame, voy a refutarte, Está bien. Bien, hago un llamado a la cordura, bajemos el tono, porque se nos está saliendo de... Estamos bien. No, Pastor, con todo el respeto, Pastor, y el temor de Dios. No, Luis y yo no queremos mucho, Luis y yo no queremos mucho. Yo lo entiendo, señor Carlos, y le agradezco el llamado de atención que me ha hecho, porque es cierto lo que dijo el señor Carlos, que yo le he llamado la atención en 2 ocasiones, y no quiero parecer que estoy parcializado, Pastor, así que ayúdeme en ese... Listo, está bien. Carlos, está bien. Tranquilo, Franklin, que usted aquí está ok, bien. Luis, responde sin subir nada, que no se nos vaya a frizar, porque estoy abriendo muchos textos bíblicos acá. Responde, que nosotros te escuchamos. Listo, está bien. Listo, tú, Franklin, dame los 2 minutos. ¿Cuánto tengo? 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos a partir de este momento, ya. Bien, bueno, el señor Carlos astutamente se desvió de la pregunta. Miren, la pregunta es esta. ¿El Espíritu Santo que descendió en el bautismo es un espíritu distinto al Espíritu Divino que se encarnó? ¿Qué tenía que responder él que no lo hizo? Él tenía que responder si es un espíritu distinto o es el mismo espíritu. Y ya, nada más. Pero él no abordó el tema, él no abordó la pregunta, ¿verdad? No abordó la pregunta. ¿Por qué? Porque si él dice que no es el mismo espíritu divino, él cae en politeísmo. Porque estaríamos hablando de varios espíritus divinos. Uno que desciende y otro que se encarna. Ahora, si él dice que es el mismo espíritu divino, entonces le tendríamos que dar la bienvenida a la unicidad de Dios. ¿Cierto? Pero nos quedamos así en el aire porque él no dijo si era el mismo espíritu o no era el mismo espíritu. Así que respondió cualquier cosa menos mi pregunta. Comenzó a hablar de la naturaleza. No, mi pregunta fue clara y por eso lo quería colocar en pantalla. Él tenía que responder, ¿es el mismo espíritu o no es el mismo espíritu divino? ¿Cierto? Entonces, cualquiera de las 2 respuestas que me fuese dado era un gran problema para él. O caía en el politeísmo o caía en la unicidad de Dios. Pero Carlos, te salvaste de esta pregunta. Pero te tengo otra mejor. Dios te bendiga.
1 minuto 30, pastor. Gracias. Listo. Entonces, la segunda pregunta del señor Carlos Veloz. Adelante, señor Carlos. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a ver si entramos en materia un poquito acá. Vamos a ponértela un poquito complicadita, Polo. Yo sé que tú eres un hombre brillante. Según Isaías, ya que tú te fuiste al Antiguo Testamento, me gusta cuando tú te vas al Antiguo Testamento. Según Isaías 42, yo quiero que tú me expliques, ojo con esto, quiero que me des una explicación morfosintáctica de las personas que están siendo mencionadas en Isaías 42:1. Según Isaías 42:1, quiero que me des un análisis, una explicación morfosintáctica, ya que tú me hablaste de la identidad en el Antiguo Testamento y me lo citaste tú, de el texto de Isaías 42:1. Análisis morfosintáctico de ese texto y qué presenta ese texto. Pastor, ¿entendió la pregunta? Totalmente. Listo. Tiene 2 minutos a partir de este momento. Carlos, mira, ve, Isaías 42:1 es un texto que sepulta la Trinidad. Mira, Dios dice, mi siervo, mi alma, mi espíritu. ¿Quién está hablando hoy? El Padre. Cuando el Padre habla de su espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, tendríamos que pensar, ¿ese es un espíritu distinto al Padre que ese espíritu? Segundo, no solamente habla de su siervo, porque cuando habla de su hijo como un siervo, como un hombre. Así que para que exista Jesucristo, para que llegue a la existencia de Jesucristo como un hombre, tiene que haber primero una encarnación. Y es la encarnación de ese único Dios que es el Padre. También habla de su alma. Y dice, mi siervo, mi alma, mi espíritu. Ahora, si mi siervo hace que el hijo sea una persona distinta al Padre, entonces cuando el Padre dice de su alma, cuando dice mi alma, entonces el alma tendría que ser otra persona distinta al Padre. ¿Cierto? Entonces, yo no creo que cuando la Biblia dice mi alma, cuando el Padre dice mi alma, se está refiriendo a otra persona. En ese mismo sentido, cuando dice mi siervo, tampoco se está refiriendo a otra persona. Solamente son formas de existencia de la misma persona. Así que Isaías 42 sepulta a la Trinidad, porque ahí dice también mi espíritu. Y si ese espíritu se refiere al Espíritu Santo, tendrías que tú responder si el Espíritu Santo es un espíritu distinto al espíritu del Padre, quien está hablando en el libro del profeta 30 Isaías segundos. 42:1. ¿Terminó, pastor? Sí, ya, gracias. Gracias. Listo, señor Carlos. Tiene 2 minutos para refutar a partir de este momento. Ya. Lo ves, Luis, yo no te voy a avergonzar como tú quisiste poniéndote nervioso para tratar de reformular tu pregunta. Yo te hablé claro, dame un análisis morfosintáctico del texto de Isaías 42 y no siquiera sabe lo que es desarrollar un análisis morfosintáctico para dar una identificación de la distinción de personas que se presentan ahí. Cuando tú ves en el hebreo el término hinech, que es una partícula demostrativa, donde dice he aquí, y luego tú ves el término abdi, que también es un sustantivo sufijo posesivo, donde se está diciendo claramente mi siervo, es decir, hay una distinción, hay una identidad. Dios dice, este es mi siervo, el que va a enviar, mi siervo. Entonces también tú ves donde se utiliza el término et makti, que es un verbo. Kaal, que está en persona singular, cuando el verbo se está presentando, donde dice yo he puesto, es decir, Dios está poniendo a ese siervo, está siendo enviado. Entonces, cuando tú estás viendo acá, este es mi espíritu y pondré mi espíritu, también está diciendo que lo va a enviar. Lo va a enviar, enviaré. O sea, el término en hebreo está dando esa distinción, querido Polo. Ni siquiera con tus propios textos que tú dices, sepultó la Trinidad. Eso lo dices tú con una interpretación que no se corresponde con lo que dice ni siquiera morfosintácticamente el texto en hebreo. Ahí está diciendo claramente, por ejemplo, en un sufijo posesivo, que está directo, mi espíritu, dice el Señor, mi espíritu, que va a enviar a ese siervo su espíritu. Ahí no dice el Padre, se va a enviar a sí mismo el Padre, que es el mismo Hijo, que es el mismo Padre, que está enviándole al Hijo el mismo Padre, siendo el mismo Padre. O sea, ustedes tienen una comprensión gramatical
en esos textos totalmente divorciados. ¿Sabe por qué? Porque ustedes le aplican una interpretación contraria al texto, contraria a la morfosintaxis. Te lo presenté en griego cuando dice que se abrieron los cielos. Y ahora te lo presento en hebreo en el Antiguo Testamento. En ninguna de las dos, querido Polo, tú tienes la razón. Tiempo. Muchas gracias, señor Carlos. Bien, pasamos a su última pregunta, Pastor Polo. Puede formularla. Bueno, Carlos, esta es mi última pregunta. Esta pregunta tienes que responderla así como te la pregunté. Mira, Carlos, el Espíritu Santo es Espíritu, ¿cierto? Y el Padre, según Juan 4:24, es Espíritu también. La pregunta es, ¿estamos hablando del mismo Espíritu o el Padre y el Espíritu Santo son espíritus distintos? ¿Estamos hablando del mismo Espíritu o el Padre y el Espíritu Santo son espíritus distintos? Así que mi pregunta es clara. Así que yo espero que usted me diga que estamos hablando del mismo Espíritu o de espíritus distintos. Listo. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Señor Carlos, ¿comprendió la pregunta? Claro, yo espero que él comprenda la respuesta. Bien, tiene 2 minutos a partir de este momento, ya. Querido Polo, mira, de memoria te voy a decir lo que dice la Biblia. Dios es espíritu. Cuando uno va al Antiguo Testamento, ahí nosotros vemos en el Shema de Israel la Ejad, yo te lo expliqué. Y cuando se habla de Ejad, está hablando de un complemento plural en la existencia de Dios. Como Dios es espíritu, no quita que ese Dios existe en 3 personas. Porque estamos hablando de la esencia misma de que Dios es espíritu, pero en la Ejad está hablando de la pluralidad. Como cuando Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen en plural, conforme a nuestra semejanza. Y el hombre vino a ser un alma viviente. Y cuando se une el hombre y la mujer y son una sola carne, está hablando de pluralidad. La misma Ejad que se aplica al Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Pero tú todavía no has llegado a ese pleno conocimiento de la verdad, querido Luis. Dios es espíritu, pero Dios, siendo espíritu en su esencia, no limita ni quita en su existencia que existen las 3 personas, que te lo demostré en Isaías capítulo 42, y cuando dice el texto del bautismo de Jesucristo, como el Padre habla refiriéndose al Hijo y como el Espíritu Santo, que no es el Padre hablando, desciende en forma de paloma. Por más que tú quieras buscar, querido Luis, tú no puedes desvincular las distinciones de personas ahí. El Padre que se siente complacido con el Hijo que está siendo ungido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Por lo tanto, querido Luis, aunque tú repitas esa pregunta muchas veces para autoengañarte a ti mismo, eso no es una ad hominem, eso es una reflexión, no va a quitar lo que dice el texto de manera morfosintáctica, gramatical. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están claramente identificados en el texto donde se presenta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Listo, gracias. Gracias, señor Carlos. Ok. Carlos, pero al final, ¿qué? ¿Estamos hablando del mismo espíritu? Que el moderador te dé... Pastor, por favor, ya terminamos. Está bien, ya. Gracias, Pastor, está bien. Carlos, te quiero mucho, ¿viste? Polo, mañana tenemos un diálogo abierto, tú y yo, así, a quemarropa. Listo, Carlos. Bien, Carlos, mira, me volviste a hacer lo mismo, no solamente en este debate, sino en nosotros. Miren, Pastor. Bien, a 2 minutos. Moderador, controle esto, moderador. Pastor, bueno, listo, está bien. Tiene 2 minutos para refutar a partir de este momento, ya. Ay, Carlos, mira, Carlos, la pregunta fue fuerte. Yo sabía que no me iba a responder, ni la primera ni esta. Carlos, tenías que decir si es el mismo espíritu o no es el mismo espíritu. ¿Cierto? A ver, Carlos, mira, la pregunta fue clara. El Espíritu Santo es espíritu y el Padre es espíritu. ¿Estamos hablando de 2 espíritus distintos o estamos hablando del mismo espíritu? Era sencillo. Tendrías que responder, ¿estamos hablando del mismo espíritu o estamos hablando de espíritus distintos? Cualquiera respuesta que me hubieses dado fuese mortal para ti. Si hubieses dicho que estamos hablando de espíritus distintos, entonces eso es politeísmo.
Y si estás hablando que es el mismo espíritu, entonces eso es unicidad. En alguna de las dos tenías que caer, en un politeísmo o en la unicidad de Dios. ¿Cierto? Pero como no respondiste, ¿qué te voy a refutar? Mira, cuando yo te mostré el concilio de Sárdica y te mostré que nosotros sí vemos una distinción, pero la distinción no son distinciones de personas o de hipóstasis, sino de manifestación de ese solo y único Dios. Así que si nosotros vemos esa distinción. Cuando hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, lo vemos como un hombre nacido de mujer. Pero cuando hablamos de Jesús como Dios, lo hablamos como el único Dios, el cual es el Padre. Entonces, mira que si vemos esa distinción. Creemos lo que creía la iglesia primitiva, que el único espíritu se encarnó, pero al encarnarse trascendió a su encarnación. Eso lo creía la iglesia primitiva, ¿cierto? ¿Qué más te podría decir? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo no puede ser un espíritu distinto al Espíritu del Padre, porque sería un politeísmo. Y si es el mismo espíritu, entonces estamos hablando de unicidad. El Espíritu Santo que descendió no puede ser un espíritu distinto al espíritu que se encarnó, porque estaríamos hablando de politeísmo, Carlos. Así que, bueno, Carlos, te agradezco el debate, pero te escapaste de mis dos preguntas. Bien, le agradezco a los dos apologistas terminar el debate de una buena forma. Bien, empezamos la quinta etapa, el tiempo de conclusión. Tienen 5 minutos para concluir la ponencia de cada uno. Empezamos con el señor Carlos Veloz, 5 minutos. ¿Estamos listos, don Carlos? El micrófono. Ok, ahora sí me escucho bien. A ver si yo tengo que hablar alto con este micrófono. Sí, lo tenía muteado ahí. Empezamos a partir de este momento. Ya, 5 minutos. Bueno, primeramente nosotros hemos demostrado que en nuestra tesis es consistente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de que el bautismo es trinitario, porque la primera revelación que nosotros vemos en el Jordán es que el Padre se siente complacido con el Hijo y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma para ungir al Señor como establecen los profetas. Yo sabía plenamente de que mi querido amigo Luis Polo iba a venir con argumentaciones que no se colindan con lo que la palabra de Dios muestra de forma gramatical, y por eso no se abordaron las partes de los silogismos, las partes de los textos bíblicos y las distinciones de personas. Por ejemplo, teniendo en cuenta claramente de que los amigos de algunas denominaciones como los Solo Jesús, los modalistas y otros que han llegado incluso por esas doctrinas negar la divinidad de Cristo en la tierra, obviamente van a distorsionar textos bíblicos. Es una especie de falsa doctrina que trata de vincular a Jesús reconociéndolo como Dios, pero tratando de decir que en la tierra como que Jesús no era Dios, porque el Padre que lo envía naturalmente le va a quitar esa distinción al Hijo en la tierra para que solamente se diga que Él es el Hijo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, ellos rechazan la fórmula trinitaria como lo entienden los modalistas. ¿Por qué? Porque ellos abarcan los textos bíblicos en el desarrollo histórico de la iglesia para decir que incluso el bautismo no es trinitario, violentando directamente el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual no tiene ninguna correlación, lo cual no puede sustentarse, como ya dije, de forma gramatical. Por lo tanto, Luis Polo no abordó nada de mi tesis. Luis Polo lo que hizo fue tomar textos bíblicos, aún reconociendo en textos bíblicos que por boca de 2 o más testigos se va a establecer toda justicia, y el Padre como testigo y el Hijo como testigo, tratando de hacer una vinculación inexistente para decir que el Hijo es un único testigo, cuando el texto mismo dice de forma gramatical que son 2 testigos: el Padre que envía al Hijo y el Hijo que da testimonio de él y el Padre que da testimonio del Hijo. Entonces, el tema del debate es si el bautismo trinitario tiene una correlación histórica y bíblica con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Lo demostramos claramente. Luis Polo intentó
poner el término espíritu, porque la Biblia dice Dios es espíritu, sacando fuera de contexto, donde muy claramente la Biblia dice que el Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, en la correlación gramatical de la naturaleza misma, porque la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 1 dice, el mismo Padre, adórenle todos los ángeles al Hijo, e introduce el Hijo, el Padre, y el Padre le llama a Dios al Hijo. Quiere decir esto que no tiene la misma naturaleza, porque espíritu en el hebreo está hablando en la distinción clara de la esencia, la naturaleza, la sustancia misma del ser que existe en esa ejad, en tres personas. Para nada el querido amigo Luis Polo ha podido refutar en este debate, ha podido demostrar gramaticalmente, ha podido establecer morfosintácticamente los textos ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento que el Padre no envió al Hijo y que el Hijo no es el Padre. No lo pudo demostrar. Solamente lo que pudo hacer es preguntas en su estatus de una doctrina que no es aplicable a las Escrituras, y él viene a hacernos preguntas que la palabra de Dios le responde, pero que no le ha amanecido a los modalistas, a nuestros queridos amigos unicitarios, el pleno conocimiento de la verdad. La Trinidad es consistente con la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Bien, ahora el tiempo de conclusión para el pastor Luis Polo. 5 minutos, pastor, a partir de este momento. Ya. Bien, Carlos, mira, cuando tú lees San Juan capítulo 8, tú encuentras que Jesús está hablando como un hombre. Y como hombre da testimonio. Quien como hombre es hijo. Y es hijo porque fue engendrado y nació de una mujer. Pero al mismo tiempo, Jesús es Dios, quien como Dios da testimonio y como Dios es Padre. Bien, entonces aquí tenemos a una sola persona dando testimonio como hombre y como Dios, pero no dos personas. Bien, aparte del Mateo 28 y 19, Carlos, mira, ve, en ninguna parte de la Biblia se menciona que alguien fue bautizado en el nombre del Padre, ni el Hijo, del Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia. Martín Lutero y Juan Calvino enseñaron que los apóstoles bautizaban invocando el nombre de Jesús. Si tú vienes de alguna de esas dos líneas, deberías escucharlos y aprender de ellos. Aparte de eso, la Didache también dice que el bautismo es en el nombre del Señor. Y si tú quieres utilizar la Didache, tendrías que aceptar que se pueden pagar indulgencias por el pecado, como dice la Didache, y que el único pecado no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice la Escritura, sino que no aceptar a un profeta. Bien, eso por una parte. Carlos, mira, a ver, tú dices que yo no abordé tus puntos. Carlos, es que tú no abordaste mi punto, ni mi ponencia la abordaste, no abordaste ni mis preguntas, ¿verdad? Que ni aún colocando cláusulas, ¿verdad? Ni aún colocando cláusulas puedo lograr que los trinitarios respondan a mis preguntas. Y con relación a las evidencias históricas, Carlos, ¿cuáles evidencias históricas, por favor? Si yo te mostré las evidencias históricas donde no existió ningún trinitario en el segundo y tercer siglo, y todos los personajes que citaste, ¿verdad? Te mostré las evidencias donde todos ellos creían que Jesús era el mismo Espíritu Santo. Aparte de eso, me llama mucho la atención, Carlos, lo que acabaste de decir ahorita en estos últimos 5 minutos. Dijiste que el Padre es Espíritu, que el Hijo es Espíritu, que el Espíritu Santo es Espíritu. Pero, Carlos, precisamente eso tenía que ver con mi pregunta, porque si el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu, ¿verdad? Sería muy bueno en saber si estamos hablando de 3 espíritus distintos o estamos hablando del mismo Espíritu Divino, ¿cierto? Entonces, si tú reconoces que el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu, a la final, ¿qué? ¿Son 3 espíritus divinos o estamos hablando del único y solo Espíritu Divino? Porque si estamos hablando de Espíritu Divino, eso es politeísmo. Y si estamos hablando del mismo Espíritu, eso es unicidad. Y tú tenías que caer, Carlos, en alguna de esas dos posiciones, en politeísta o en unicitario. Pero como no respondiste, ¿cierto? Como evadiste mis preguntas, porque fuiste, ¿verdad? Fuiste inteligente, Carlos, ¿verdad? Yo te aplaudo, eres muy inteligente en responder, ¿verdad? Porque no abordas mis preguntas, Carlos, también te cité pruebas, te hablé hasta de historia, Carlos.
La iglesia primitiva creía que el Espíritu Santo se encarnó. Léete el credo del Concilio de Sárdica del año 343. La iglesia primitiva creía que la distinción entre el Padre y el Hijo no era una distinción de personas, sino de roles. Léete el credo del Concilio de Sárdica del año 343. Ellos creían en el punto 5 que solamente había una hipóstasis, como lo cree la unicidad de Dios, y anatematizan a lo que hoy se conoce como Trinidad. Cierto. Ahora, también te mencioné textos, obviamente, que fueron tomados para explicar el bautismo, ¿cierto? Porque cuando tú lees Isaías 42:1, yo te dije, Carlos, cuando Dios dice no agradará mi alma, ese mi alma, ese posesivo mi alma, quiere decir que el alma es una persona distinta a Dios. Porque si no es otra persona distinta, cuando dice mi siervo, tampoco es otra persona distinta, solamente es una forma distinta que el Dios tendría en su manifestación en carne, sin dejar de ser el único y solo Dios de la Biblia. Así de sencillo, Carlos. Y te hablé en varios textos bíblicos que el Padre no solamente estaba en el cielo, sino que también estaba en la tierra, ¿cierto? Y también te mencioné que sin estar en el cielo y sin dejar de estar en la tierra, también estaba en la nube, donde dijo, este es mi hijo, para presentar al Padre en 3 posiciones, en el cielo, en la tierra y entre el cielo y la tierra, como se presenta en el bautismo de Jesús. Así que, si no entendiste mi posición, eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Carlos, te agradezco mucho por haber aceptado el debate. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Pastor Polo. Bien, ya culminamos las etapas y solo nos queda la 6ª etapa de despedida. Tienen 2 minutos para despedirse sin argumentaciones, sin refutaciones. Ya ese tiempo quedó atrás. Así que, señor Carlos, empieza usted. Tiene 2 minutos a partir de este momento. Ya. Sí, bueno, primero agradecerle a mi gran Dios y Salvador en su plenitud, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que existen 3 personas en una única esencia en espíritu. Agradecer al moderador Franklin González, también agradecer al pastor Luis Polo, es un amigo, yo le tengo mucho aprecio a Luis y es un gran debatiente, por eso inmediatamente me invitó, yo le dije inmediatamente claro que sí, o sea, vamos y obviamente nosotros hacemos un muy buen ejercicio. Yo quiero que él acepte la Trinidad, él quiere que yo acepte lo que él cree, pero bueno, eso se lo dejamos al poder y, ¿verdad?, el desarrollo mismo de nuestras creencias en la voluntad de nuestro Dios, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Agradecemos a los amigos que se conectaron y que lo van a ver en diferido. Nosotros somos efusivos, no quise faltarle respeto nunca a Luis ni tampoco al moderador, y a cada uno de ustedes los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz y dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Muchas gracias. 1 minuto 10. Muchas gracias, señor Carlos. Pastor, la despedida, 2 minutos a partir de este momento. Ya. Bueno, quiero agradecerle a Dios primeramente. Carlos, quiero agradecerte que me hayas aceptado el debate. Y tranquilo, que yo me siento bien. Yo siempre me he sentido bien. El moderador fue el que se incomodó un poco, pero tú sabes que conmigo no hay problema. Franklin, muchas gracias por estar aquí, por moderar. Si hubiese conocido a Carlos antes, no te hubiese incomodado. Yo no me incomodo con él, ¿verdad? Carlos, muchas gracias. Franklin, muchas gracias. A toda la audiencia, muchas gracias. Y Carlos, en otra oportunidad hablamos. Listo. Muchas gracias, Pastor Polo. Señor Carlos, muchas gracias por permitirme moderar y bendiciones. Usted despide la transmisión. Sí, bueno, nos veremos en una próxima entrega y en el nombre de Jesucristo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi corazón busca sin parar. Solo en ti mi alma ya su paz.
estoy, me recibiste, hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén, si bebo en ti no tendré sed, Cristo es mi todo, Cristo es mi todo. Tomaste en ti mi gran dolor, me diste herencia y perdón, Cristo es mi todo, Cristo es mi todo. Fui rescatado por tu amor, con brazos fuertes me abrazó, tal como estoy me recibiste, hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén, si bebo en ti no tendré sed, Cristo es mi todo, Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Tal como estoy, me recibiste, hoy vengo a ti, castigo y miedo y libre. Tal como estoy, me recibiste, hoy vengo a ti, castigo y miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén, si bebo en ti no tendré sed, Cristo es mi todo, Cristo es mi todo. Hoy tengo un futuro firme y real, en tu amor descanso.